Buenos días, bienvenidos a este curso sobre la problemática del CO2 en el contexto actual. Vamos a intentar a lo largo del curso explicar cuál es la problemática del cambio climático y las posibles tecnologías para la mitigación del mismo. El cambio climático realmente se refiere a una serie de condiciones climatológicas que se ven modificadas en el largo plazo en forma o bien de variaciones de temperatura, de precipitaciones, vientos y otros factores, debido a unas modificaciones energéticas en la atmósfera. Estas modificaciones energéticas en la atmósfera se deben a que, con la mayor concentración de los denominados gases de efecto invernadero, que son 6, la capacidad que tiene la atmósfera de recoger más energía de la radiación solar se va incrementando. Como decía, estos 6 gases de efecto invernadero, el que tiene menor efecto, y por eso tratamos de hacer siempre la equivalencia al mismo, es el dióxido de carbono, el CO2. Los otros 5, el siguiente en importancia es el metano, siempre los referimos a cantidades equivalentes de CO2, por eso todos vosotros oiréis siempre la referencia al CO2 equivalente. La cantidad de CO2 en la atmósfera se debe sencillamente a un conjunto de ciclos que tiene el carbono. El carbono tiene ciclos geológicos, ciclos geoquímicos, ciclos biológicos. La cantidad de carbono en el planeta Tierra es constante. Lo que varía en función de las distintas condiciones es la cantidad que tenemos solidificada en la corteza terrestre y la cantidad que tenemos en forma de gas en estos 6 gases. En épocas geológicas pretéritas, el planeta, en la atmósfera, hemos tenido cerca de 2000 partes por millón de CO2 equivalente. Pero las condiciones de vida de esas épocas no eran las que han permitido la presencia del ser humano. El ser humano se ha desarrollado con concentraciones de CO2 en la atmósfera aproximadamente entre 280 y 400 partes por millón. Los estudios científicos y los modelos nos indican que con más de 450 partes por millón de CO2 equivalente en la atmósfera, la temperatura subirá más de 2 grados centígrados, lo que significará una modificación de las condiciones climatológicas que generarán un punto de no retorno. Punto de no retorno debido a que parte de la corteza terrestre, denominada permafrost, se deshelará. Al deshelarse, la materia orgánica muerta se descompondrá y generará más emisiones de metano y de CO2 a la atmósfera que realimentarán el proceso. El efecto invernadero, como antes os apuntaba, se debe a que la radiación solar en forma de ondas cortas choca contra la corteza terrestre y es despedida, debería salir de la atmósfera, pero al haber cambiado su longitud de onda, se ve retenida por las moléculas triatómicas y superiores, que realmente son estos 6 gases principalmente de efecto invernadero. El agua tiene su propio ciclo, por eso no lo consideramos entre estos gases. El efecto fundamental del cambio climático es que, debido a ese incremento de energía acumulada en la atmósfera, vamos incrementando la temperatura. Una forma, por tanto, de medir un indicador muy adecuado es esa cantidad de CO2 equivalente que medimos en la atmósfera. Tenemos registros del principal observatorio que ha medido esta concentración, Mauna Loa, en Hawái, desde 1958. Hay otros observatorios en el mundo que siempre se utilizan para corroborar estas mediciones. La última medición de este observatorio de Hawái en 2019 ya aportó 416 partes por millón. La gran preocupación es el incremento exponencial que estamos generando desde el ser humano en esa concentración, desde las 320 partes por millón de la era preindustrial a las 416 en algo más de 100 años. ¿Qué significa esto? Que estamos gasificando ese carbono que tenemos en el subsuelo y que ha tardado millones de años en ser solidificado solidificado o por lo menos concentrado en forma de carbón, petróleo, carbonatos en el subsuelo, y lo estamos devolviendo a la atmósfera, generando una atmósfera de hace millones de años, donde la forma de vida no era la actual.
Este es el problema del cambio climático, del efecto invernadero que genera el CO2. Esos ciclos que antes os comentaba del carbono, el geoquímico, el biológico, es la capacidad que tiene la Tierra de ir solidificando en moléculas ese carbono. Lo vemos en la materia vegetal, lo vemos en la carbonatación de los minerales, lo vemos en la capacidad de disolución de CO2 que tienen los océanos. Es decir, la Tierra es un sumidero natural de CO2, pero claro, si estamos emitiendo a la atmósfera más allá de lo que puede transformar, solidificar estos ciclos del carbono, lo que estamos es incrementando la proporción de carbono que tenemos en la atmósfera en forma de estos gases. Y este es el problema. En las emisiones de CO2 de origen antropogénico, que es como las llamamos, están íntimamente relacionadas con el consumo de energía del ser humano. El ser humano se desarrolla básicamente por el manejo y uso de la energía. Esto lo hacemos normalmente a través de los combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, que son o han sido nuestras fuentes principales de energía, tanto el transporte como la generación eléctrica, como el bienestar doméstico. Si os fijáis en los gráficos, veréis esa tendencia absolutamente creciente. Es normal, todos los seres humanos quieren tener un estilo de vida desarrollado con las comodidades que esos países que hemos tenido la suerte de desarrollarnos antes tenemos. Por lo tanto, es un problema no solamente de cómo utilizamos la energía los que ya estamos desarrollados, sino cómo necesitan utilizar la energía aquellos que están en vías de desarrollo. Se prevé que la población mundial para 2050 va a llegar a prácticamente los 10.000 millones de habitantes. Bajar la huella de carbono específica por habitante es importante, pero es mucho más importante calcular el agregado, porque de nada nos vale bajar la huella específica por habitante si el número de habitantes crece más que lo que nosotros reducimos la huella específica por habitante. Al final esto es un problema de volumen absoluto. Por eso la Agencia Internacional de la Energía considera que es necesario cambiar el modelo de desarrollo, una transición hacia una economía descarbonizada, donde fundamentalmente las ciudades, que van a ser las mayores concentradoras de habitantes, puedan nutrirse energéticamente de fuentes renovables, básicamente en el transporte y en los procesos industriales que soportan la actividad humana.